Ok, ya. Muy bien. El día de hoy tenemos la presentación de la doctora Naxae Luna Méndez. Ella es economista por la UAP, hizo maestría y doctorado en ciencias agrícolas en el Colegio de Posgraduados. Ha realizado estudios de investigación en estrategias para el desarrollo agrícola, en estrategias de producción rural e investigación aplicada en estrategias para mejoramiento de calidad café y maíz en el estado de Puebla, así como para el desarrollo de la cadena de valor de nuez de Castilla también en Puebla. Su experiencia laboral ha sido en investigación, en docencia, en administración pública, en áreas de formulaciones y evaluación de proyectos. Actualmente imparte cursos en asignaturas de economía, metodología de la investigación, formulación y evaluación de proyectos en la preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso, es de la Facultad de Economía, y en el Centro de Estudio de Desarrollo Económico Social de la UAP. Una vez presentándole, pues dejo la palabra a la doctora Naxay y pues agradecemos su presentación y participación en nuestra clase. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora Dolores. Pues buenos días a todos y todas. La verdad que me da gusto que la doctora nos haya invitado en esta ocasión. El tema que en efecto hoy nos convoca es precisamente maíz y particularmente pues cómo ha afectado el maíz transgénico o cómo afecta, ¿no?, a los productores, a los pequeños productores del campo mexicano. Eh, Creo que sería o es un tema del cual tendríamos que estar enterados la mayoría de los mexicanos, dado que pues es de suma importancia, ¿no? Como cultura, como sociedad. Alguien que me diga, que levante la mano y que me diga que no come maíz, no los veo yo, pero no sé si la doctora Dolores me puede ir ayudando. Alguien que Sí, levante su ninguno. manita y que me diga que no come maíz. Esa es una pregunta que yo les hago a mis alumnos, ¿no? Porque la verdad es que hay quienes sí se atreven a decir que no comen maíz, pero yo creo que es muy poco los mexicanos que no lo hacen, ¿no? Que no come pozole, come palomitas en el cine, come taquitos al pastor saliendo del antro, come chalupas el 15 de septiembre, tamales los domingos por la mañana, gorditas de desayuno en la escuela o incluso el fin de semana. Entonces, todos realmente comemos maíz de alguna forma, porque la verdad es que el trabajo que han hecho por más de 10,000 años los productores o la población rural e indígena, pues es muy importante. Hay una variedad importante genética en cuanto a maíces. Y bueno, pues México es uno de los países, de acuerdo a alguna de las teorías que explican, es uno de los países centros de origen. Y entonces, bueno, pues sería prácticamente imposible, ¿no?, que después de tantos años de selección y de desarrollo de este alimento, pues nosotros dijéramos que no lo comemos. Es un poco difícil poderlo sustituir. Y bueno, pues es el tema que hoy nos convoca. Y a mí me gustaría iniciar precisamente eh, señalando, ¿no?, que hay un poco de dificultad de repente de poder entender justo las formas de la cosmovisión de la población rural, por esta idea de modernidad, ¿no?, que nos ha permeado y que nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida, y que bueno, no tiene que ver con que nosotros lo hayamos decidido, ¿no?, sino más bien pues ha sido uno de los metarrelatos que se han ido construyendo, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso nos lleva precisamente a tener ahora una relación con la naturaleza muy diferente a la que se tuvo antes de incluso el sistema económico capitalista, ¿no? Entonces, pareciera que en algún momento de la historia de la humanidad, de la historia económica, perdimos precisamente de vista que lo humano también es naturaleza, o los humanos también somos naturaleza, ¿no? Y entonces en esta pérdida, pues prácticamente de identidad o de relación o de reconocimiento de nosotros mismos como seres humanos como parte de la naturaleza, pues entonces hemos perdido de vista el respeto incluso a la misma naturaleza, y ahora nos cuesta entender o nos cuesta trabajo poder asimilar que la población rural pues tiene todavía una relación diferente con la naturaleza, y por ende
pues el maíz, y ellos pues se explican de una manera diferente a como nos explicamos aquellos que nos llamamos pues modernos ya en este sistema económico imperante, ¿no? En todo el mundo, que es el capitalismo, y que habitamos particularmente las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué momento se perdió de vista esto, esta relación o esta naturaleza del ser humano mismo? Hubo por ahí algunas aportaciones a la ciencia, ¿no? Que nos permitieron precisamente ir visualizando el mundo de una manera dual, cartesiana, ¿no? Y entonces, pues pareciera que pues nos explicamos el mundo como existiera simplemente dos ámbitos, el dominio físico y el dominio mental, que estaba ligado a la divinidad, y por tanto nos llevó, ¿no? A lo largo de la historia a suponer que entonces lo humano, ¿no? Lo físico, pues era más bien lo humano o lo humano, ¿no? O lo mental era lo racional y lo físico o natural era irracional, ¿no? Y por tanto, entonces, lo humano podría ser superior a la naturaleza. Esta fragmentación que se da, ¿no? De la relación con la naturaleza, pues data de hace mucho tiempo, ¿no? En el siglo XVI, justo la ciencia consistía en el estudio del cosmos y del espacio. Y para entonces las ciencias sociales no existían. Las ciencias sociales se van a construir hasta mediados del siglo XIX, pues prácticamente por interés del propio Estado, de los propios gobiernos, y esta idea es la que va a ir fragmentando, ¿no? El estudio de la realidad, dando lugar a la separación del conocimiento y por tanto fragmentando esa realidad en disciplinas para poder atender esos intereses particulares del poder o del Estado. Entonces, las ciencias sociales se van formando en base a las necesidades pues de la modernidad, prácticamente en pro del progreso. Y la relación entre el ser humano y la naturaleza pues se fue fragmentando por las propias ciencias naturales desde el siglo XVI, ¿no? Y después hay un hecho importante, ¿no? Que nos permite identificar cómo es que se da esta ruptura y cómo pasamos a esta idea de modernidad imperante, que pues es una modernidad colonizadora, ¿no? Que además tiene pues una visión muy occidental, muy Estados Unidos, y que bueno, pues es la visión que ahora impera en el mundo entero y que de repente nosotros incluso, o me refiero a ustedes como jóvenes, pues ni siquiera pueden identificar, porque simplemente así nacieron, así viven y así es como ahora todos piensan, ¿no? Entonces, después del Renacimiento, ¿no? Que fue un movimiento de orden cultural, pues se va a marcar la ruptura entre el pensamiento medieval y la modernidad, que va a colocar al ser humano como un hombre libre, capaz de determinar su devenir, a partir justo de la manipulación de su entorno por la racionalidad, entendiendo que la racionalidad era una virtud solamente de los seres humanos y que esto es lo que precisamente lo va a poner en el centro de la naturaleza, y vamos entonces a tener esta visión antropocéntrica, ¿no? En donde el hombre es el centro de la naturaleza y podemos entonces servirnos de esa naturaleza, ¿no? Bueno, pues esta idea de superioridad junto a la idea de humanismo desarrollada por Da Vinci, pues precisamente va a dar paso o va a crear condiciones para asentar un nuevo sistema económico basado en la libertad, ¿no? En la libertad del ser humano, y en la libertad incluso vamos a ver muchos años posterior y siglos, incluso en la libertad del mercado. Pero bueno, el hombre no se hubiera podido situar precisamente como centro del universo y como ser superior a la naturaleza si no se hubiera desarrollado la técnica, ¿no? Entonces, la técnica, que en efecto, pues el único ser viviente que la pudo desarrollar, pues ha sido el ser humano, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido algo que nos ha permitido pues modificar la naturaleza, incidir en la naturaleza,
y por tanto ir desarrollando procesos de trabajo y relaciones de producción particulares, como lo es ahora el sistema capitalista, ¿no? Bueno, esto le explica Echeverría, eh, y es uno de los autores importantes en esta explicación. Creo que voy a tener que salirme de aquí porque ya no me va a permitir continuar. No sé por qué pasa que se congela la pantalla y ya no me permite continuar. Entonces, lo que voy a hacer, ahí está ya. Perfecto. Sí, entonces, pero sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O ya? Sí, Sí, ok. Bueno, entonces, eh, en todo este proceso histórico, ¿verdad? Comte propuso la física social, explicando los procesos históricos como lineales, en donde aparece la modernidad colonial y el progreso como un camino único, ¿no? Este camino común para todos los pueblos que nos va a posibilitar explotar a la naturaleza, eh, dándose paso entonces a este tránsito del feudalismo al capitalismo, en donde el espacio pues está a disposición del ser humano, de modo que las ciencias sociales, de las ciencias sociales van a surgir, entonces las ciencias, digo, de las ciencias naturales van a surgir las ciencias sociales, y el conocimiento de las demás culturas o civilizaciones, ¿no? Que existían hasta antes de esta modernidad, que eran todas estas sociedades griegas, chinas, incluso todas las culturas mesoamericanas, ¿no? Entre otras, pues van a ser hechas de lado, ¿no? Y lo que va a imperar es precisamente esta idea de ciencia, ¿no? Como única forma de generar conocimiento, que es la ciencia positivista, que es lo que conocemos y sobre lo que nos basamos actualmente, y que va a ser precisamente pues estas ideas de modernidad, ¿no? De desarrollo, de progreso, como la vía justo para ir mejorando las condiciones de vida. Lo que entonces va a invisibilizar todo este conocimiento que existía, además de este que se fue generando, ¿no? Entonces todas estas culturas o civilizaciones antiguas que existían, pues se van a ir dejando de lado y van a ir siendo, digamos que, subordinadas o subsumidas precisamente por esta nueva forma de pensar y de ver la vida, que es la modernidad colonial capitalista, y que básicamente pues son ideas y formas de vida que tenían los países europeos y Estados Unidos, ¿no? Eh, Junto con esto, entonces, decíamos que se va a ir formando precisamente un nuevo sistema económico, ¿no? Que va a estar basado, pues, particularmente en la sobreexplotación de los recursos naturales, ya teniendo estas ideas de que somos seres superiores al resto de la naturaleza, va a venir a darse entonces el surgimiento o la creación, la conformación de un nuevo sistema económico que es el capitalismo. Y bueno, antes de este capitalismo empezó a existir esta idea de modernidad, ¿no? Que se fue además dando con un proceso de colonización, por eso se llama la modernidad colonial, y que pues va a hacerse justo de todas estas, o va a crear los elementos que nos van a permitir llegar al capitalismo. Por modernidad colonial se entiende como un proceso de reconfiguración territorial en el que Europa va a subordinar a América Latina, autoafirmándose como el centro, ¿no? Y los países conquistados como la periferia o los países subdesarrollados, a quienes se les va a imponer el modelo y sentido de vida que buscaba la plenitud, traducida como el desarrollo de estos países de Occidente. El discurso de la modernidad colonial se va a convertir en el objetivo precisamente del capitalismo, es decir, de la modernidad, del progreso, del desarrollo, ¿no? Excluyendo otras lógicas y formas de producción y reproducción social, como lo es una visión de lo común o de mantener una racionalidad económica que permita la reproducción de la vida y no solamente la reproducción del capital o del mercado como lo es en el capitalismo, ¿no? La racionalidad económica surgía en el siglo XVIII, pues la primera revolución industrial, y que ha prevalecido hasta la actualidad, es la que impone relaciones de producción para la acumulación y no para la vida.
Es esta lógica de modernidad colonial capitalista patriarcal en la que la racionalidad económica va a construir al ser individual. Antes de que nosotros nos concibiéramos como personas, incluso el tipo de familia que nosotros ahora conocemos y reconocemos como la única forma de familia, ¿no? Aquella familia nuclear que está compuesta por papá, mamá, hermanos, pues no ha sido la única forma de familia, ¿no? En todas estas civilizaciones o culturas precapitalistas, eh, existían otro tipo de familias y por ahí Engels es uno de los que tiene una obra importante que se llama El origen de la familia, y ahí podemos encontrar precisamente cómo la familia antes era concebida no solamente como papá, mamá e hijos, sino que por familia se refería precisamente a toda la tribu, a toda la comunidad, ¿no? Pero bueno, estas formas entonces de lo común, de lo colectivo, de esta organización colectiva, pues se ha ido perdiendo justo con esta implementación de este sistema económico imperante, ¿no? Que es el capitalismo. Entonces, en el capitalismo la racionalidad económica construye al ser individual, y antes de eso decíamos era social. El renacimiento y el desarrollo de la ciencia, ¿no? Va a ser la base precisamente de la modernidad capitalista, en donde el hombre es perfección y deidad, ¿no? Y nos vamos a asemejar a Dios. Y bueno, ahora tenemos ahí algunos avances tecnológicos importantes en los que consideramos que eh, con toda esta ciencia artificial, pues vamos a poder pues seguirnos apropiando, ¿no? Y dominar completamente el mundo, y pues por eso es que se habla precisamente de que en el capitalismo pues el hombre se cree que es perfección, deidad, ¿no? Y entonces pues nos asemejamos al Dios, además al Dios que también impera, ¿no? Con esta idea teológica que impera a nivel mundial, pero pues sabemos que no existe un solo Dios, ¿no? Hay también diferentes formas de pensar, de ver y de concebir lo divino, ¿no? Para Bolívar Echeverría, ¿no? La reproducción social debe entonces ser resignificada, pues el concepto de reproducción social alude a la producción para sí, ¿no? No solo de bienes materiales, sino también de simbolismos, de modo que tiene un sentido cualitativo. Sin embargo, en el capitalismo, el sujeto social, es decir, las personas, los seres humanos, fueron sacados de este proceso reproductivo, convirtiendo al capital en el sujeto social, es decir, en el centro del sistema económico y social ya no es el ser humano el que va a estar, el que va a ser el más importante y sobre el cual va a girar precisamente las actividades o las acciones de trabajo para la reproducción, sino que ahora va a ser el capital el que va a ser el centro precisamente del sistema económico y social sobre el cual se tiene que articular el resto de la sociedad para hacer que se reproduzca precisamente ese capital, determinando el capital la forma de reproducción del sujeto social, y esa forma de reproducción pues es a través del trabajo ajeno, no para sí, sino para la generación de ganancia para el capital. Porque Echeverría nos dice que el trabajo ajeno ya no es para sí, ya no es el trabajo que hace las personas, los seres humanos, para generarse satisfactores, que eso es lo que se hacía en todas estas sociedades precapitalistas. Ahora, en el capitalismo, el trabajo, ¿verdad?, va a generar valor que permita precisamente generarle ganancia a los capitalistas, a los empresarios, y entonces ya no va a ser el trabajo con la finalidad, las personas ya no hacemos trabajo con la finalidad de poder satisfacer necesidades, sino de poder atender precisamente la reproducción de ganancia o la reproducción del capital. La naturaleza en ese sentido entonces se va a presentar como externa a la sociedad en forma de un almacén ilimitado de recursos que se deben explotar. Y entonces incluso hablamos precisamente de la naturaleza como recursos naturales, ¿no? Y bueno, nosotros desde la economía, en efecto, toda esta corriente ortodoxa, pues habla precisamente de los recursos naturales, viendo al agua, a la tierra, al aire, como pues insumos para la producción y para generar riqueza, ¿no?
Sin embargo, y pese a los grandes adelantos tecnológicos, toda esta producción que hacen los agricultores, ¿no? Y en particular que siguen haciendo los pequeños productores en el campo, ya sean indígenas, campesinos, ¿no? Eh, pues sigue teniendo una importancia relevante, ¿no? Pese a toda la agricultura comercial que hay, a todos los adelantos tecnológicos, la agricultura, la pequeña agricultura que hacen los campesinos y los indígenas, sigue siendo de relevancia. De acuerdo a la FAO, ¿no? En 2014, a nivel mundial, la pequeña agricultura familiar, es decir, aquella que se produce en parcelas, ¿no? De en promedio 4.1 hectáreas, ¿no? Y que no contratan mano de obra, sino que realmente la agricultura la llevan a cabo en esta familia nuclear, ¿no? Los papás, los hijos. Bueno, pues todavía para el 2014, esta pequeña producción familiar produjo el 70% de los alimentos del mundo y el 80% de las explotaciones agrícolas estaba justo a cargo de estos pequeños productores, ¿no? Por eso la FAO en 2014 declaró como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, o lo declaró como el Año Internacional de la Agricultura Familiar por la importancia que sigue teniendo la pequeña agricultura. En México, fíjense ustedes, reportó en el último censo que se hizo en 2022, INEGI reportó que el 23% de la producción de maíz es producido por productores que cultivan en extensiones de hasta 5 hectáreas de tierra, es decir, por pequeños productores. ¿Sale? Por eso, pues ha sido importante, ¿no? Este tema del maíz transgénico, porque justo el maíz está siendo producido por pequeños productores, ¿no? Y mucho de ese maíz incluso es producido para el autoconsumo, ¿no? Si bien es cierto que todavía llega al mercado un porcentaje importante, ¿no? de estos pequeños productores, mucho de un gran porcentaje es para la alimentación de la propia familia en el medio rural, ¿no? Y sin embargo, y por eso es que pues uno de los grandes problemas ha sido este ingreso de el maíz que está siendo genéticamente modificado, que ha sido genéticamente modificado, y que bueno, para el año 2020 se dio un decreto precisamente para eliminar este maíz de la alimentación, ¿no? Este maíz transgénico de la alimentación, en la que se dio o se ha dado un lapso de tiempo hasta el 2024 para que se pueda eliminar por completo. ¿Qué es el maíz genéticamente modificado? Bueno, yo creo que ustedes lo tienen más claro, ¿no? Pero de acuerdo a este decreto del 2020, se definió como aquello que se ha modificado, ¿no? A través de una combinación genética novedosa generada a través del uso específico de técnicas de biotecnología. Con eso también quiero señalar que, bueno, la biotecnología tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero particularmente para el maíz, ha tenido efectos nocivos o tiene efectos nocivos, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos desde el inicio, el maíz es el principal alimento que tenemos los mexicanos y que además es uno de los principales alimentos a nivel mundial, no solamente en México, ¿no? Nada más para, no sé si lo saben, pero nada más para justo darles un contexto sobre la importancia del maíz a nivel mundial. Fíjense ustedes que, ¿a dónde lo tenía yo? Miren ustedes, en el mundo, ¿no? México no es el único país que produce y consume maíz, ¿no? A nivel mundial se produce el maíz en 125 países en desarrollo, ¿no? Cuando hablamos nosotros de países en desarrollo, hablamos entonces de aquellos países de América Latina, por ejemplo, de aquellos países pobres, ¿no? Que no lograron ese proceso de industrialización. Y entonces hablamos de que existen muchos pequeños productores, ¿no? Y son ellos quienes están produciendo precisamente el maíz a nivel mundial, ¿no? 175 países en desarrollo están produciendo maíz y se encuentra entre los cultivos más sembrados de 75 de esos países, pero también el maíz se produce en países desarrollados y ahí
Estados Unidos, China, Japón, Indonesia, Italia, Portugal, República de Corea, Turquía, ¿no? Se han, fíjense, contabilizado aproximadamente 220 a 300 razas de maíz en el continente americano, y de las cuales México posee 59 y cerca de 35 se localizan en Oaxaca, ¿no? Nada más como para que nos demos una idea de la importancia del maíz. En México particularmente hay 8 millones de hectáreas en las que se produce el maíz, que son el 24.6% de las hectáreas, ¿no?, que se trabajan para la agricultura en México. Y en alrededor de 3 millones de agricultores, la mayoría campesinos e indígenas, se produce el maíz para el autoconsumo y solo un pequeño porcentaje para el comercio en pequeño, usando principalmente semillas nativas o criollas e híbridas que en el caso de la agricultura comercial, pues ya no se utilizan precisamente todas estas semillas, se utilizan más semillas híbridas, semillas transgénicas, ¿no? Y ahí es entonces también en donde vino el problema, y en donde pues ocasionó que no solamente investigadores, sino también la población civil pues se protestara, ¿no?, se levantara, señalara que bueno, no era pues adecuado que se permitiera el ingreso precisamente de este maíz transgénico que viene particularmente de Estados Unidos, porque pues nos afecta no solamente a los indígenas, no solamente a los campesinos, sino que nos afecta a todos, porque todos comemos maíz, y mucho del maíz que estamos teniendo en tortillerías, etcétera, y ahorita vamos a ver los datos, pues no es precisamente un maíz nativo, no es un maíz criollo, sino son maíces transgénicos, ¿no? Bueno, me voy a pasar a la otra presentación para continuarla. ¿Cuál es entonces, o cuál era el objetivo de ese maíz transgénico? Bueno, el objetivo fue modificar su capacidad de resistencia a plagas y la tolerancia a herbicidas, particularmente para el glifosato. Sin embargo, el glifosato ahora sabemos todos, ¿no?, porque ya es un tema que escuchamos incluso en la televisión, en las noticias. Bueno, la Organización Mundial de la Salud había clasificado al glifosato como un probable cancerígeno, y que se introdujo en México por la empresa Monsanto, que es una de las empresas transnacionales más importantes en generación de semillas y de fertilizantes agroquímicos. Bueno, pues en 1974 este compuesto, el glifosato, ya se había estado vendiendo en México, y se usa particularmente para el maíz, ¿no? México actualmente sigue siendo suficiente o autosuficiente en maíz blanco. Y cuando hablamos de maíz blanco estamos hablando de maíces nativos e híbridos, pero muchos de estos maíces ya vimos entonces que son utilizados o que son consumidos por la propia población en el campo, ¿no? Sin embargo, el maíz amarillo es el maíz que estamos importando, particularmente de Estados Unidos, y es el que se utiliza para la industria de los alimentos para animales, en la industria del almidón, y en menor medida para el consumo humano. Pero esto de en menor medida para consumo humano, lamentablemente, pues eso significa que ya las tortillas que hemos de estar comiendo, ¿no?, las que están producidas en tortillerías, ¿no?, que ya no son hechas a mano por las productoras del campo, bueno, pues ya son maíces transgénicos precisamente. Los datos publicados por INEGI en el último censo agropecuario del 22 se reporta que el maíz transgénico se está usando en parcelas, fíjense, menores a y mayores a 5 hectáreas. Es decir, ya se encontraron y ya fueron reportados en este último censo agropecuario la existencia de maíz transgénico, no solamente en las parcelas o en los cultivos comerciales, sino también en las pequeñas parcelas, ¿no?, con productores, con pequeños productores en el campo, tanto de maíz amarillo como de maíz blanco. Y ahí tenemos como para maíz amarillo el porcentaje que se presenta es el 0.06, y para maíz blanco el 0.18 respectivamente. Esto, bueno, nos habla de que precisamente hay un gran problema, ¿no?, ya en el campo mexicano, que no solamente tiene que ver con maíces transgénicos importados para la alimentación de animales o para la industria
del almidón, ¿no? Y ya en menor medida para el consumo humano. Aquí estamos viendo como en este último censo pues están señalando datos que pues tienen que ser tomados ya muy en cuenta, ¿no? Todo esto ha sido ya o había sido ya reportado desde hace años por investigadores y por la sociedad civil. Y bueno, Álvarez Buila, que ahora es la directora de CONACYT, desde el 2017 ya había publicado, ¿no?, estos estudios o estos resultados de sus estudios de investigación que señalaban que el 82% de los alimentos de maíz tenían secuencias de maíz transgénico y el 90.4% de las tortillas estudiadas también tenían ya pues estos indicios, ¿no?, de maíz transgénico. Sin embargo, bueno, esto fue reportado en 2017, pero los primeros hallazgos de maíz contaminado por transgenes se reportaron en 2001, ¿no? Y estos fueron encontrados en Oaxaca y Puebla por investigadores de la Universidad de Berkeley, que es Chapela y Quist. Eh, Sin embargo, esta información pues, fue desacreditada y negada por las grandes corporaciones biotecnológicas, en las que participaron varios científicos a favor de los cultivos transgénicos, señalando que pues, no eran nocivos, ¿no? Y que estos hallazgos o esto que señalaban Chapela y Quist pues, no era cierto. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ecología y la CONABIO pues, confirmaron que el maíz nativo, en efecto, ya estaba contaminado con transgenes, con presencia de entre el 3 y 10% de las parcelas que analizó la CONABIO y el Instituto Nacional de Ecología. ¿Por qué o en qué momento se empieza a incrementar este ingreso de maíces transgénicos a nuestro país? Pues data del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, con Estados Unidos y Canadá del año 94. Si bien es cierto que ya había glifosato desde los años 70, el incremento de estas variedades transgénicas pues se empieza a dar o es facilitada precisamente por este tratado comercial en los años 90 que permite ya el ingreso de productos agrícolas de Estados Unidos, particularmente el maíz, y dado que desde los años 60 perdimos esta autosuficiencia en producción de maíz, ¿no? Pues entonces se empezó a importar precisamente particularmente el maíz amarillo, ¿no? Decimos en maíz blanco seguimos siendo autosuficientes, pero en maíz amarillo no. Y entonces, bueno, para estos años 90, pues se da una importación importante en maíces amarillos transgénicos. ¿Por qué hay esta posición en contra de los alimentos genéticamente modificados? Y repito, no es en contra de la biotecnología, ¿no?, que puede tener muchas aplicaciones y que pueden ser muy útiles para nosotros como sociedad, pero ¿por qué no en el maíz particularmente, ¿no? Ya vimos cómo el maíz se produce en muchos países, lo cual significa que mucha gente estamos consumiendo maíz en el mundo. Y bueno, se ha probado que estos alimentos que son modificados genéticamente pueden poner en riesgo no solamente las variedades agrícolas, es decir, toda esta diversidad biológica, ¿no?, que existe en los campos de los diferentes países, como por ejemplo el maíz, sino que también nos hace más dependientes de estas megaempresas, ¿no?, de estas empresas transnacionales que son las que producen estas semillas, ¿no? Y bueno, también hay una correlación, ya hay también estudios que nos llevan a señalar que hay una correlación entre el incremento entre el consumo de estos alimentos genéticos con la generación o la gestación de enfermedades oncológicas, endocrinas, metabólicas, neurodegenerativas, trastornos sistémicos, ¿no? Muchas enfermedades que de repente ahora no sabemos de dónde provienen o cuáles fueron las causas, y mucho tiene que ver justo la alimentación, y parte de la alimentación pues estos alimentos transgénicos. Aunado a esto, los alimentos transgénicos también tienen bajo contenido de proteínas, fibras y antioxidantes, es decir, no son alimentos tan nutritivos como sí lo son los alimentos que han sido desarrollados y modificados genéticamente, pero por miles de años, ¿no?, que ha permitido precisamente que el cuerpo, los seres humanos,
podamos asimilarlos o puedan ser fácilmente asimilados y que no nos hagan daño, ¿no? ¿Cuáles son los efectos sociales del maíz transgénico en los productores agrícolas mexicanos? Que ese era precisamente como el eje central de esta presentación, pero que quise hacer o presentar todo este contexto que nos permite entender por qué entonces es sumamente importante para los mexicanos y particularmente para los pequeños productores del campo el que esta entrada de maíz transgénico se detenga, ¿no? Hay efectos a nivel social, cultural y económico para los pequeños productores del campo. La mayor parte de los pequeños productores, ya sean campesinos e indígenas, producen el maíz para ellos mismos, para su propio consumo, ¿no? Y bueno, pues el ingreso de estos maíces transgénicos pues pone en riesgo no solamente su autosuficiencia alimentaria, ¿no? Sino pone en riesgo todo este acervo biológico que ellos por más de 10.000 años han tratado de conservar, ¿no? Eh, Decíamos México es centro de origen, Tehuacán es una zona importante en cuanto a la producción de maíz, no como zona productora, ¿no? Pero sí como centro de origen, ¿no? Y de domesticación y de diversificación de razas de maíz. Y uno de los elementos importantes es que las secuencias transgénicas ya están patentadas, ¿no? No son públicas, tienen un dueño y al contaminar los maíces nativos, que son bienes públicos, ¿no? Que no le pertenecen a nadie, es de los mexicanos o incluso del mundo entero, pues sus semillas pueden ser intercambiadas sin restricción de título de propiedad, ¿no? Entonces, bueno, este es un grave problema precisamente en términos pues sociales y de autosuficiencia alimentaria. Eh, bueno, pues sabemos que los campesinos, los indígenas, pues el objetivo de ellos al estar produciendo maíz no es precisamente generar un negocio, no es generarse ganancias, sino su reproducción, sino la conservación de esta población, ¿no? En particular. Muchos de estos indígenas y campesinos, pues no solamente se basa su economía en la producción de alimentos, ¿no? Ellos también pues hacen actividades o trabajos en la ciudad, etcétera, porque bueno, no les ha quedado de otra, ¿no? Eh, Se desmanteló completamente todo el sector agrícola en nuestro país, dejaron de haber pues apoyos para los pequeños productores y no les ha quedado de otra más que la migración y el trabajo en la ciudad o en ciudades, en otras ciudades, ¿no? La migración. Entonces, pues para los pequeños productores del campo significa no solamente el que pues el que ya no puedan producir sus alimentos, que es elemento central, sino que también implica una serie precisamente de efectos a nivel cultural, ¿no? Eh, a nivel cultural, el maíz no solamente es fuente de alimentación, sino que también forma parte de su cultura, ¿no? A través de leyendas, a través de rituales, eh, que les permiten precisamente tener una relación con la naturaleza diferente a la que nosotros podamos tener para tratar de controlar el clima, atraer la lluvia, mantener esas relaciones de reciprocidad con las divinidades, ¿no? Para nosotros esto pudiera ser muy ajeno, muy antiguo, muy pasado ya de moda, pero para la población en el medio rural, ¿no? Para los campesinos e indígenas, que se asumen como parte de la naturaleza, ¿no? Ellos no buscan explotar a la naturaleza o sobreexplotar a la naturaleza, sino estar en una relación recíproca con la naturaleza y por eso es que ellos todavía agradecen al sol, a la luna, a la tierra y hacen entonces hay rituales cada determinado tiempo al inicio de la cosecha, al final de la cosecha, etcétera, que a ellos les permite estar precisamente en una relación de reciprocidad con la naturaleza, con sus divinidades y les permite entonces afirmarse como campesinos, como indígenas,
les permite entonces tener una identidad propia, ¿no? Porque el objetivo no es el hacerse millonarios, el tener riquezas, sino el objetivo es reproducirse como sociedad, como campesinos, como indígenas, y atender las necesidades básicas que son la alimentación, que son sus propias costumbres, ¿no? Su propia cosmovisión. Entonces, por eso es que, bueno, pues por ahí hacíamos referencia a cómo es que nosotros ahora pues se nos hace muy difícil entender por qué hay campesinos, por qué hay población, hay organizaciones sociales que pelean precisamente el que ya se congeló, el que este maíz transgénico no ingrese precisamente a nuestro país o más bien se detenga el ingreso de este maíz transgénico a nuestro país. No sé si me siguen escuchando. Sí, muy Ah, claro. ok. Nada más es mi presentación la que ya no sé. Ok, ya regresé. Ay, a ver si. Ok. Bueno, hay una serie entonces de luchas que se han dado precisamente contra el maíz transgénico, ¿no? Entre ellas Greenpeace, que es pues como de las más conocidas a nivel global, pero hay una serie de organizaciones, incluso en nuestro país, ¿no? La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, a esto también se han adherido organizaciones no solamente de campesinos o de población civil, sino también de investigadores, ¿no? De ambientalistas, de diferentes instituciones que pues justo han estado denunciando y han estado solicitando o exigiendo con estos movimientos que han ido generando, pues que se detenga esa entrada de maíz transgénica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque está contaminando el maíz nativo, ¿no? Y bueno, mucho de ese maíz nativo, pues decimos, es justo para la alimentación y la reproducción social, ¿no? Que no es reproducción económica, reproducción social, precisamente de esos pequeños productores. Pero con ello, pues también nos está afectando a nosotros, ¿no? Bueno, pues se han hecho toda esta serie de denuncias, ¿no? Se ha pedido a la Profepa que se recomendara a las secretarías de las diferentes áreas en el gobierno que pues se fuera precisamente deteniendo esta contaminación, que se suspendiera la liberalización de los productos en México, mientras no existiera un marco legislativo adecuado y consensuado. Sin embargo, pues por años, ¿no? No se había hecho, no se había escuchado, ¿no? Bueno, esto llevó a que incluso ya se hicieran solicitudes ante la Comisión de Cooperación Ambiental, que es una de las instituciones trilaterales derivadas precisamente del Telecán, para hacerse escuchar, ¿no? De que se detuviera esta entrada. Y bueno, pues afortunadamente estos movimientos sociales pues han llevado a que se realizara el decreto en el año 2020, ya en la nueva administración federal. Y bueno, ¿cuáles han sido los objetivos, ¿no? O qué es lo que se ha buscado a través de esos movimientos y de esos decretos ahora que se lograron? Pues es estar en congruencia con las políticas de autosuficiencia alimentaria del país, ¿no? La autosuficiencia alimentaria no se va a lograr si se permite, ¿no? Que ingresen estas semillas transgénicas, y estas semillas transgénicas lo que hacen es precisamente pues evitar, ¿no? Que los frutos que se tengan de esa semilla se puedan volver a sembrar, ¿no? Y entonces tendríamos que estar dependiendo de esas semillas generadas o producidas precisamente por todas estas empresas transnacionales. Entonces, por eso es que se pide que se pare ese ingreso para estar en congruencia con las políticas actuales que buscan la autosuficiencia alimentaria del país, ¿no? Por otro lado, otro de los objetivos pues, es el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. El estar utilizando estas semillas transgénicas implica que se estén utilizando cantidades de fertilizantes muy elevados, ¿no? Para que puedan tener un rendimiento elevado. Y esto entonces está ocasionando tremendo impacto ambiental, ¿no? Los fertilizantes que se están utilizando, los nitrogenados,
pues precisamente son una de las principales sustancias que generan esto del calentamiento global, ¿no? Otro de los objetivos es que en beneficio del maíz nativo, de la milpa, de la riqueza biocultural, de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico, pues no se dejen ingresar estos maíces transgénicos. Y el último, garantizar la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, ¿no? Decíamos que estos maíces transgénicos pues no tienen los nutrientes que sí tienen los maíces nativos, y entonces al contaminarse estos maíces nativos o estas parcelas de pequeños productores, pues les va a evitar poder continuar con esta reserva, ¿no? Con esta reserva de variedades genéticas que se tienen precisamente, que se han conservado por muchos años, y entonces también van a ser los pequeños productores afectados precisamente en términos de su salud, ¿no? Porque ya van a estar, aunque ellos no lo quieran sembrar, es muy fácil que se pueda contaminar porque hay algunos productores que ya empezaron precisamente a sembrar estas semillas, ¿no? Que han sido engañados y que, bueno, han empezado a sembrar estas semillas, y esto lo que hace es empezar a contaminar las parcelas que están aledañas o junto a esa parcela en donde ya se sembró con maíz transgénico. Y bueno, pues eso lo que está ocasionando es precisamente que los pequeños productores pues vayan perdiendo esas semillas y por tanto pues vayan perdiendo uno de los alimentos básicos para su reproducción, que sí tienen los nutrientes suficientes y que por años pues ellos es con lo que se han mantenido, ¿no? En el nuevo tratado comercial que se tiene con Estados Unidos y con Canadá, quedó pendiente precisamente en el sector agroalimentario esto que tiene que ver con la biotecnología, ¿no? No hay como una claridad en cuál es la situación que impera precisamente en cuanto a propiedad intelectual de las variedades vegetales, pues lo cual puede atentar contra los derechos y seguridad alimentaria de los agricultores, ¿no? Entonces, si bien hay un decreto en el TEMEC, no está claro qué va a pasar con la propiedad intelectual de las variedades vegetales. Y bueno, pues incluso hasta se han dado este tipo de problemas de demandas de las propias transnacionales con productores o de productores con las propias transnacionales, precisamente por este asunto en el que no está claro eh, esto de la propiedad intelectual de variedades vegetales, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna pregunta, comentario. Creo que yo le dejaría hasta ahí. Creo que me pasé de tiempo, era más o menos media hora. Muy bien, Muchas pues gracias. te agradecemos una plática muy interesante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario, alguna observación? Ahora no sé cómo verme. Si quieres cerrar tu presentación. Chicos, ¿alguna pregunta? Ok, gracias. Ok, no sé qué les haya parecido. ¿Algún comentario? Yo, Edwin. hola, buenos días. Muchas felicidades por su presentación. Muchas Lo gracias. único que a mí me causaba un poco de ruido era como la situación de plantear que el maíz genéticamente modificado carecía como de nutrientes y debido a esta como sobreproducción que se hacía, obviamente sí se pierde la diversidad, pero lo que me hace ruido es que, mm, según yo, el problema caería en las legislaciones y regulaciones que se tienen de las semillas modificadas, porque básicamente las semillas modificadas se desarrollan para eso, se hacen estudios para em, garantizar que estas semillas tengan los nutrientes necesarios y sobre todo que en comparación con las semillas nativas tengan tengan mayor resistencia y una mejor producción, lo que garantizaría que la necesidad alimenticia pues sea como satisfecha o solucionada, ya que las semillas nativas no pueden garantizar que todas las personas que necesitan este consumo o una dieta como balanceada se puedan
pues o sea, no se puede garantizar que el maíz criollo pueda alimentar a todas las personas que necesitan ser alimentadas. No sé si me doy a entender, igual y me puse un poco nervioso, pero este es el problema que me causa. Me hace un poco de ruido eso, sino que el problema yace en las legislaciones para controlar qué tipo de semillas modificadas se distribuyen. Porque el problema no es que los productores locales no cultiven semillas transgénicas, sino que se ven mermadas sus ventas en comparación con las personas que producen este tipo de semillas y obviamente tienen una mayor producción, porque se dirigen a un segmento totalmente equivocado. Los productores nativos pueden dedicarse a seguir cultivando este tipo de semillas para conservar la riqueza y la diversidad que nosotros tenemos, pero se están dirigiendo a un sector totalmente diferente, porque compiten con los altos productores que simplemente se dedican a satisfacer el abastecimiento de todas las semillas, o más bien de todo el alimento que se necesita, porque sí se necesita producción. Entonces, creo que el problema yace nada más en la cadena de producción y no en el desarrollo de semillas transgénicas. Técnicamente las semillas transgénicas por eso se desarrollan. Y nada Claro, más eso. claro, sí ha sido uno de los discursos más fuertes, ¿no? Que ha defendido precisamente el maíz transgénico. Pero como ya veíamos, ¿no? El problema es que en efecto el maíz transgénico está siendo comercializado y que esto lo que está ocasionando es que se contamine los maíces o las variedades nativas, ¿no? Entonces de repente ya los pequeños productores pues están sembrando, no saben ni qué están sembrando, ¿no? Y el problema es que puede llegar a darse este caso en el que ellos pierdan precisamente su autosuficiencia alimentaria. En efecto, hablamos, digamos que de dos mercados diferentes, ¿no? O de dos sectores diferentes. Uno es el comercial, que es básicamente el maíz amarillo, y el otro es el maíz blanco y maíces de colores, que son las diferentes variedades que tienen los maíces nativos de los campesinos y de los indígenas. Entonces, estas variedades, el problema es que estas variedades nativas están siendo contaminadas precisamente por el maíz transgénico, lo cual puede llevar entonces a la dependencia de los pequeños productores o de los campesinos indígenas de esos maíces transgénicos, como ya lo estamos haciendo, por ejemplo, los que habitamos en la ciudad y los que no producimos nuestro propio maíz, ¿no? Y bueno, esta parte de que sí son nutritivos, etcétera, pues hasta ahora hay estudios que señalan que no tienen los nutrientes a los que estamos acostumbrados o a los que están acostumbrados los mexicanos, ¿no? A lo mejor son resistentes a plagas, son resistentes a enfermedades esas variedades y por tanto pueden tener rendimientos muy superiores a las variedades nativas que en efecto pueden satisfacer la demanda de las grandes ciudades, ¿no? Pero no necesariamente nosotros tampoco estamos preparados, ¿no? Como mexicanos, como especie, no estamos preparados para el consumo de estas variedades transgénicas o de estas semillas transgénicas que en poco tiempo en laboratorio se lograron reproducir y que nosotros como especie habíamos estado pues siendo prácticamente alimentados con semillas que por años se han ido modificando, porque también los campesinos con esta selección, ¿no? Que ellos mismos hacen cada año de sus mejores semillas, etcétera, han ido haciendo esa modificación genética. Pero en todo ese proceso nos ha dado tiempo a nosotros como especie de irnos adaptando a esas modificaciones y a esos cambios, ¿no? Sin embargo, pues con estas semillas que la biotecnología genera, pues lamentablemente se ha encontrado que está teniendo repercusiones en términos de salud, ¿no? Entonces sí, no vamos a decir que sea completamente malo, ¿no? Pero sí hay efectos sociales, culturales y económicos que está generando tanto en los pequeños productores como incluso en los consumidores de maíz amarillo, ¿no? Que somos ahora todos, ya la mayoría del maíz que estamos consumiendo está teniendo precisamente pues esta derivación de semillas genéticamente modificadas, ¿no?
y bueno, pues el problema es en la salud. Creo que hasta ahí yo podría responder. No sé si doctora Dolores quiere contestar algo. Pues igual respaldar esto que tú hiciste una introducción de la parte social que a lo mejor el área de biotecnología no alcanzó a comprender porque es muy pequeño, muy breve lo que hiciste, pero es la identidad cultural que nos debemos a nosotros y el que nos lleguen a decir el que tenemos que asumir una tecnología porque simplemente es lo actual, no es la mejor propuesta en cuanto a toda la diversidad social y cultural y humana que hay en el mundo y que cada quien tiene el derecho de elegir hasta dónde puede aplicar una tecnología o no. Y creo que esa es la parte que un poquito les quedó, les hace falta todavía en el área de biotecnología porque ellos empiezan de un punto y hacia adelante, pero no se han detenido a analizar su contexto cultural y eso es lo que creo que hace falta. Natasha, ¿quisieras expresar algo? ¿Habías levantado tu mano? Bueno, por esta parte de que, como tal vez en eso del mes de contaminación de hecho, por mis transgénicos, se hacen, sí malas prácticas, porque, ahora sí que los productores que utilizan estas semillas transgénicas, que no suelen, que suelen utilizar los grandes productores, que sí son como para empresas muy grandes, tipo Maseca, que sí, ahora sí que las semillas transgénicas están destinadas para producciones muy grandes, de empresariales. Entonces, a ellos los que más les importa es el dinero. Por lo tanto, no les importa tanto si el polen, por ejemplo, lo que dicen la contaminación de las variedades silvestres por las transgénicas, podría ser, no sé, que el polen de un ave, un polinizador, transporte el polen entre parcelas cercanas y por eso se realiza esta contaminación por la falta de control de cómo se produce este maíz. En la producción de estas parcelas grandes. Y otra cosa que me llama la atención es que, curiosamente, en estos programas que realiza el gobierno para, no sé, para el apoyo al campo y eso, me acuerdo mucho el de este programa Proca. Algo así de Sembrando Vida, en las comunidades, pues, de Rurales. agricultoras, Ujú. pues como tal no se fijaban, no les importaba tanto que lo que llevaran a sembrar fuera como especies nativas o diferentes especies para que no se caiga como una especie de monocultivo, sino que sino que el mismo gobierno daba como especies que no, como así de, Ellas. como muy, como muy poco estudiado, así que es algo como muy complejo esas estrategias de tanto de las estrategias de reforestación, de apoyo al campo, y eso es como todos necesitamos como necesitamos esta cosa multidisciplinaria de ver los efectos en el ambiente, pero también que las personas no se ven afectadas. Es como el equilibrio más difícil. Claro. Coincido contigo, Natasha, ¿no? En efecto, pues los productores, los pequeños productores han estado siendo afectados con todos estos programas que el gobierno federal lanza, ¿no? En términos o para el sector agrícola. Y bueno, justo con esos programas, ¿no? En muchas ocasiones pues han sido precisamente pues el vehículo para llevar semillas transgénicas a todos estos pequeños productores y bueno, pues se ha dado esta contaminación, ¿no? Entonces sí, el Estado es responsable y por eso hablaba yo de que hay una idea de que la modernidad, ¿no? De que esta idea de desarrollo y de progreso, pues se basa justo en la generación de conocimiento, ¿no? Y por tanto entonces todos tendríamos que aceptar y adoptar este conocimiento, una visión que es occidental, que ni siquiera es una visión justo mesoamericana, ¿no? O mexicana, entonces pues como esa es la visión que impera en la mayoría de los países, pues todos tendríamos que vivir ahora pues aceptando todo esto que nos ofrece las nuevas tecnologías, ¿no?
pues para ser precisamente modernos, para ser precisamente rentables, productivos y atender las necesidades crecientes de alimentación. Sin embargo, bueno, pues no nos percatamos, ¿no? Y no entendemos que pues los seres humanos no todos pensamos igual, no todos somos iguales y que los campesinos y los indígenas, bueno, pues tienen otras formas de ver la vida, otras formas de vivir, de pensar, otras lógicas que a ellos les permiten precisamente sus procesos de trabajo y de producción. Y entonces, bueno, lamentablemente con esta entrada, ¿no?, de maíz transgénico, pues lo que estamos haciendo es atentar incluso contra su cultura, contra sus formas de vida, ¿no?, contra sus formas de reproducción que hemos visto que ellos han podido conservarla por muchísimos años, ¿no? Y que han sido viables, no sé si ustedes, porque todos provenimos además del medio rural, no sé si ustedes, ya a lo mejor ustedes son la segunda o tercera generación, pero a lo mejor sus abuelitos, ustedes se dan cuenta cuántos años viven, ¿no? Y bueno, ahora ya los que tenemos 40 años, 50 años, pues empezamos a tener enfermedades degenerativas, ¿no? Que de repente nos dicen esto de la fibromialgia, de la artritis, pues puede tener un origen o puede incluso ser desconocido el origen, ¿no? Pero que con el simple cambio de alimentación podríamos nosotros disminuir los efectos de esas enfermedades. ¿Y por qué entonces estas enfermedades no les daban precisamente a los abuelitos o a la población que ahorita tiene 100 años o un poco más? ¿Por qué ellos morían de viejitos y nosotros no? Nosotros estábamos muriendo jóvenes de infarto y de una serie de enfermedades degenerativas, ¿no?, que todavía no se les encuentra cura. Pues justo tiene que ver la alimentación y parte de la alimentación es el ingreso de estos alimentos transgénicos, ¿no? Entonces, los alimentos transgénicos no solamente afectan a nuestra salud, sino que también están atentando contra las formas de vida y de reproducción de las propias comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Y tiene que ver con estos aspectos culturales que les estamos negando, ¿no?, señalando que pues eso prácticamente ya tiene que ser superado porque ya es obsoleto, ¿no? Ya estamos en la modernidad y ya no tendríamos por qué estar hablando precisamente de campesinos o de indígenas, y sin embargo vemos que todavía un porcentaje importante de la producción de alimentos es producido por pequeños productores en el mundo. Pues muchísimas gracias, doctora Naxay. Si pudieras dejarnos tu correo en el chat para que los chicos pudieran, sí, aclarar alguna pregunta, ponerse en contacto contigo para seguir platicando sobre el tema, porque realmente da para mucho y bueno, es bastante amplio. Agradecemos tu participación y pues muchísimas gracias por tu disponibilidad para compartir esta parte desde otra perspectiva de la biotecnología, pero que también tiene el juego y actualmente y tiene mucha importancia y relevancia el considerar las diferentes opiniones en otras áreas. Muchísimas gracias, doctora, y pues continuamos para darle hacer la publicación de esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, claro que sí, con gusto. Fue un gusto para mí. Gracias por la invitación. Hasta luego a todos y todas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.